En este tutorial se mostrará el uso de la tabla dinámica. Vamos al menú Indicadores y luego la opción Tabla dinámica. Por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles, de los cuales podemos elegir dándole clic. La clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga. Podemos realizar búsquedas de un indicador en específico, escribiendo parte del nombre. Voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica. Doy clic sobre él. El nombre se mostrará en la parte superior. Tendremos disponibles los siguientes botones de acción. Exportar tabla de datos es el primero. Exportar gráfico para descargarlo en un archivo. Ver la ficha técnica con la información del indicador. Guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente. Es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos. Por defecto aparece cuenta, pero tenemos disponibles otras formas de cálculo. Para poder elegir la adecuada, vemos la ficha técnica, en cual presenta la información del indicador, y podemos observar las variables que utiliza: inscripción infantil e inscripción de 7 días programadas. Y la fórmula para el cálculo: la inscripción de 7 días es el numerador y la inscripción infantil es el denominador. Los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre. En este caso tenemos dos variables. Para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas, que es un cociente. Elegimos el numerador y luego el denominador. En este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva, al área de filas o al área de columna. Por ejemplo, voy a arrastrar al área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento. Veamos cómo se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos. La interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada. Es importante recordar eso. Podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseemos realizar, teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos, de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos. La disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica. Voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región. Veamos otras formas de representar los datos. Tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas. Podemos elegir el mapa de calor, en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo. Este mismo análisis podemos hacerlo, pero ahora por filas. El mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más. O podemos también realizarlo por columnas. Elegimos mapa de calor por columnas. El valor más alto de la columna se representará con un rojo más intenso y con blanco el valor menor. Otra representación es por medio de un gráfico de líneas, o podemos elegir el gráfico de barras. Debemos elegir la representación más adecuada de acuerdo a lo que queremos analizar. Podemos también elegir el gráfico de columnas apiladas o un gráfico de áreas.
También podemos cambiar la operación que se está utilizando para el cálculo, teniendo el cuidado de que la interpretación de los datos cambia de acuerdo a la función que estemos utilizando. Por ejemplo, habrá algunas que solo permitan utilizar una variable, por ejemplo, promedio. Veamos otras, suma de enteros. Cambiemos la representación para que sea más fácil visualizar los cambios. Elijamos, por ejemplo, proporción del total, suma. En esto se hace un total general de todos los datos, ese será el 100%, y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto a ese total general. La proporción de la fila hace el mismo razonamiento, pero el total ahora es por fila, y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto al total de la fila. De igual forma se puede hacer el análisis por columna, en el cual el total general será el total de la columna y cada celda se calculará en base a ese total. La disposición de los elementos y las funciones utilizadas podemos guardarlo. Damos clic en el botón guardar y luego si volvemos a cargar el indicador en la tabla dinámica, voy a buscar el mismo indicador y ahora puedo utilizar el botón cargar estado para que se me recupere la disposición de los campos y las funciones utilizadas. Bien, con esto he presentado el uso básico de la tabla dinámica, recordando que es de suma importancia que se sepa la correcta interpretación de acuerdo a cómo están dispuestos los elementos y a la función que se utiliza para el cálculo.